Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes y el día de hoy no me voy a extender en tanto preámbulo porque de verdad el tema de hoy, muchos se van a sentir identificados, otros van a decir, ¿es en serio? Porque de verdad a veces no conocemos ni así ni tantito lo que nuestra mente es a veces capaz de hacer, de no entender y a veces de dimensionar hasta dónde puede llegar una enfermedad mental, cuando a veces ni siquiera pensamos que es así. Y a lo mejor pensamos que las personas o son distraídas, o se les va la onda, o están locas, o se les ponen tantos adjetivos que de verdad a veces degradamos sin conocer y sin saber. Entonces, sin más preámbulo, doctora Maribel, ¿cómo está? Muy buenas noches, días Hola, o tardes. ¿cómo estás? Yo estoy bien, estoy contenta de estar en una nueva emisión. Estoy contenta nuevamente de tener a nuestro invitado para quien nos vio en la emisión anterior. Para quien no les cuento un poco de él, él es el doctor Alfredo Castañeda Felgueroso, creo que lo pronuncié mal. Y él nos viene a hablar justo de lo que tú dijiste. Esas cosas que cotidianamente en nuestra misión anterior decíamos, es que la persona está poseída, es que la persona se burla de mí, es que la persona solo es floja, es que la persona me está engañando. Y en realidad tiene que ver con algunas enfermedades que denominamos trastornos mentales. Y en este caso, Alfredo nos viene a hablar de trastorno límite de la personalidad y les cuento un poco de él para quien no nos escuchó en el El capítulo episodio anterior, pasado. el episodio anterior. Él es licenciado en psicología, maestro y psicoterapeuta en psicología clínica y doctor en psicoterapia humanista, además de ser perito y supervisar a algunos terapeutas y algunos psicólogos que están como en proceso. Buenas noches, buenos días a la hora que sea que nos escuchen, Alfredo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Vera. Para mí son noches, fíjate. Bien, muy bien. Pues, bueno, muy agradecido por la invitación. A mí me encanta el foro para poder hablar de estos temas, para poder compartir y pues en la medida de lo posible para poder ayudar a través de dar esta información para que la gente conozca qué son las enfermedades mentales y cuál es y que reflexionen sobre la importancia de atenderlas. Yo muy bien. Exacto, y de verdad para las personas que no tuvieron la oportunidad o no han visto todavía el episodio anterior del viernes pasado, están en YouTube, lo pueden checar ahí directamente o aquí directamente también en Facebook, está también en los podcasts. El tema pasado con el doctor hablamos sobre la parte de esquizofrenia. De verdad es que se especificaron varios puntos que nos disiparon muchas dudas y de verdad, o sea, fue increíble. Así que si no lo vieron, chéquenlo porque de verdad son muchas sorpresas que luego uno se queda como no puede ser, como les acabo de decir hace ratito. Y el día de hoy, como dijo la doctora, perdón, vamos a hablar del trastorno de la personalidad. ¿Se puede también mencionar como bipolaridad o es otra cosa totalmente diferente, doctor? No, a ver, sí me gustaría hacer una aclaración ahí. El trastorno bipolar es un trastorno clínico. eh, en algunas clasificaciones es conocido como trastorno del humor, ¿no? O está dentro de los trastornos del humor. Los trastornos de la personalidad son otra cosa. Son otra cosa, aunque pueden ser comórbidos. O sea, se puede tener tanto un trastorno de la personalidad como un trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Entonces, sí hay que hacer esa diferencia porque podemos llegar a creer que el bipolar así es su personalidad y no es así, es consecuencia del trastorno. Ok, pues ya con esta connotación, nos gustaría por favor que empezáramos con lo, como dice la doctora Maribel, con lo que suena obvio pero no es obvio. ¿Qué es el trastorno de la personalidad? Trastorno bipolar. O Trastorno bipolar, perdón, sí. trastorno bipolar, sí. Bien. Bueno, haciendo así rápidamente un poquito de historia.
a finales del siglo XIX se hablaba realmente de la locura como una totalidad, ¿no? Y si acaso solamente se diferenciaba la locura o demencia, ¿no? de las enfermedades hoy conocidas como trastorno de discapacidad intelectual, en otro momento llamadas retraso mental, y solamente se hacía esa distinción, ¿no? Los que ya nacían con un problema cognitivo y que se manifestaba desde una edad temprana, y aquellos que desarrollaban en la edad adulta alguna forma de demencia. Eso fue hasta finales del siglo XIX, pero a principios del siglo XX, Emil Kraepelin dice, a ver, bueno, es importante separar, ¿no? Hay dentro de la locura, hay tipos de locuras, ¿no? Entonces, describe por un lado las demencias, ¿no? Que más tarde será Alois Alzheimer quien describirá más meticulosamente este campo de la psicopatología, ¿no? Entonces, pone por un lado las demencias, dentro de las demencias acomoda la hoy conocida como esquizofrenia, pero la diferencia de otra forma de enfermedad mental que Emil Kraepelin le llamaba psicosis maníaco-depresiva. ¿Sí? Entonces, ese es un nombre que fue preeminente durante toda la mitad del siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, hasta más o menos los años 70, cuando ya se adopta la denominación trastorno bipolar, que resultó, tratando de generar mayor claridad, a veces resulta en mucha confusión. La enfermedad maníaco-depresiva o trastorno bipolar es esencialmente un trastorno, y digo esencialmente, no exclusivamente, esencialmente un trastorno del estado de ánimo, una patología de las emociones, diferenciándolo de la locura de la razón, de la psicosis de la razón, que es la esquizofrenia, donde ahí sí el pensamiento está disgregado o hay ideas delirantes o alucinaciones, pues es una psicosis de la razón. La psicosis maníaco-depresiva se refiere a un cuadro en el cual se presentan de manera episódica y a veces alternante exaltaciones graves del estado de ánimo en el talante o en el sentido de la alegría, la euforia, el vigor, ¿no? Con su consecuente aceleración psíquica, y después de eso, que es un periodo diferenciado de tiempo, una etapa probablemente de remisión libre de síntomas, y luego el inicio de un episodio depresivo, donde el talante va completamente al lado contrario, ¿no? El abatimiento, la desesperanza, mucha ansiedad, tristeza profunda, y entonces eso es lo que le da su característica a la enfermedad bipolar, de ahí su nombre, los dos polos de la afectividad, la alegría, o en el caso de la bipolaridad que alcanza la euforia, o la melancolía, ¿no? Que es una forma extrema de tristeza. Eso es propiamente un trastorno bipolar. ¿Sí? Perdón, doctor, con base en esto que nos acaba de mencionar, me gustaría antes de que la doctora Maribel comente algo al respecto, ¿esto se nace con ello, se ocasiona con algún tipo de shock o cómo es que una persona puede llegar a tener ese tipo de trastorno? Bueno, es muy importante también conocer esa información. Mira, nacemos con una predisposición, ¿no?, hacia la desregulación de las emociones. O sea, ya nacemos con cierta predisposición a ello, ¿sí? Y en el caso de la bipolaridad es mucho más claro que en su contraparte esquizofrénica. Como mencionaba yo en el capítulo anterior,
la esquizofrenia brinca generaciones y se puede mantener recesiva mucho tiempo. Les hacía yo el comparativo con el tema de los ojos azules. Pero en el caso de la bipolaridad, no. La bipolaridad verdaderamente que sí respeta las leyes mendelianas. Y entonces, un individuo que tenga manifiesta la enfermedad bipolar le va a heredar a la cuarta parte de su descendencia la misma predisposición bipolar. Entonces, digamos que si tú eres hijo de una persona clínicamente diagnosticada con bipolaridad, tienes un 25% de probabilidades de desarrollar igualmente bipolaridad. Si tienes solo un padre con bipolaridad. Pues si tienes los dos padres, esto se potencializa hasta el 80% de posibilidades de que desarrolles igualmente la enfermedad bipolar porque se junta de ambas líneas. Ahora, tenemos, heredamos la predisposición, pero como mencionabas, sí hay desencadenantes, que ojo, no hay que confundirlos con precipitantes, o no, son desencadenantes. Y al respecto es importante también aclarar que prácticamente en toda la psicopatología vamos a encontrar desencadenantes que, salvo en el estrés postraumático, en el resto de las psicopatologías no forma un eslabón importante en la cadena etiopatogénica. ¿Sí? O sea, para que sea estrés postraumático, pues tienes que tener el trauma, y si no hay trauma, no hay estrés postraumático. Pero el trauma psicológico en diferentes etapas de la vida puede detonar diferentes enfermedades mentales dependiendo de las proclividades que tú tengas de por sí. ¿Eh? Entonces, hay personas que sencillamente una gripa maltratada, ¿no? Y el estrés que la acompaña puede desencadenar el cortejo sintomático de la bipolaridad teniendo su predisposición. Si no, pues no te pasa absolutamente nada. Incluso hay que saber, hay medicamentos que la etiqueta te dice, el consumo de este medicamento puede provocar agitación maníaca. Pero lo que pasa es que excepcionalmente no leemos esas cosas, ¿eh? Y de tipos de medicamentos que pueden provocar jarabes para la tos real, o sea, si lees de el Bredón, por ejemplo, ahí dice, y lo dice la etiqueta. ¿Eh? Ahora, si tienes la predisposición, pues todavía más, obviamente. Entonces, nacemos con una predisposición, pero sí van a haber eventos en la vida que van a detonar los episodios. ¿Sí? Esa es la realidad en la bipolaridad. Doctora Maribel. Oye, fíjate que yo más que comentar, justo con esto que nos dices, nos hablabas de desencadenantes y me surge la pregunta de cuáles son los desencadenantes. Y la segunda, que ahorita que tú dices episodios, es decir, yo puedo tener un episodio bipolar y no tener el trastorno, o el episodio es el inicio de justo desencadenar el trastorno de bipolaridad. Bien. Estrictamente para el manual DSM-5 y para la clasificación internacional de enfermedades, si tú desarrollas un cuadro de manía que no sea provocado por fármacos, automáticamente cumples los criterios diagnósticos para la bipolaridad. Oye, pero no he tenido la otra parte, la de la depresión. No hace falta, en algún momento se va a presentar. ¿Sí? Entonces, en lo que se refiere al trastorno bipolar 1, porque hay dos, bueno, en realidad hay 3 tipos, bueno, 4, ahorita les explico, pero el 1, que es el más dramático, basta con que hayas tenido un episodio de manía o un episodio mixto para ser diagnosticado como trastorno bipolar. ¿Sí? El resto del cortejo es accesorio verdaderamente. No pasa si presentas un cuadro depresivo. Ahí sí podemos tener un episodio depresivo y no ser diagnosticados ni como bipolares ni con trastorno depresivo mayor. Hasta el momento, la única categoría diagnóstica que se te podría asignar es episodio depresivo mayor. ¿Sí? Porque no ha caído en la cronicidad. Ok, y entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy ante un episodio de manía? Porque supongo tiene una cantidad de duración bajo estos dos criterios que nos indicas del DSM y de, sí, ¿qué características tengo que presentar para decir yo estoy en un episodio de manía? Al menos 4 días
de un humor anormalmente exaltado, eufórico, que se acompaña de un exceso de energía, expansividad, o sea, te metes en todo, o sea, estás en todo, pues, ¿no? Sensación de júbilo, escasa necesidad de sueño, duermes un par de horas y te levantas y de ya, hay que hacer cosas, ¿no? Hay que limpiar la casa, hay que desinfectar la fruta, ¿no? Y, o sea, oye, pero son las 3 de la mañana. No, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no, nada más estamos perdiendo tiempo en la ¿Para cama. qué dormir? Sí, ¿para qué dormir? Hay muchas cosas que hacer. Y un humor así verdadero. Y además, este humor propicia también un desencadenamiento de ideas fantásticas, no, es que yo estoy convencido en este momento de que tengo una suerte que es imbatible. Si en este momento, yo estoy seguro que si voy ahorita al bingo, voy a hacer una fortuna, es más que el bingo, vámonos a Las Vegas, ¿no? Y pues, a ver, aquí tengo la quincena, compramos unos vuelos, ¿no? Y ya veremos a dónde llegamos. O sea, es más, ni siquiera necesitamos hotel porque no vamos a dormir. O sea, vámonos directo a los casinos, ¿no? Y bebida, y aparte estoy muy desinhibido y te cierro el ojo y qué onda. Oye, pues aquí en el baño del avión, pues a ver, tú y yo, ¿no? Una serie de discreciones sexuales son peligrosas, ¿sí? Y una sensación de invulnerabilidad. 4 días al menos de eso, ya, suficiente para que te encierren en el manicure. Lo que está mencionando me suena conocido a varias sustancias que o propician o generan algo así y que muchas personas a veces lo inducen Sí. o lo buscan, pues justamente cuando tienen demasiado trabajo o demasiada actividad. Sí, nada más que ahí, tal cual, la denominación diagnóstica sería trastorno, otro trastorno del espectro de la bipolaridad provocado por sustancias. Y esto es solamente te va a durar ese estado de elación, de exaltación, mientras estés intoxicado con la sustancia. En el momento en el que termine el efecto de la sustancia, se te baja eso y tan se acaba. Pero obviamente el uso, bueno, no sé, quiero pensar que el uso recurrente de estas sustancias te puede ocasionar de una manera permanente este tipo de... ¿No te lo ocasiona? No. Porque la etiología es distinta. En los trastornos provocados por sustancias, estamos hablando de síntomas que se desarrollaron a consecuencia del consumo o de la supresión de la sustancia, pero después de un mes ya no tiene que haber síntomas cuando estamos hablando de intoxicación por sustancias. Pero si efectivamente consumiste sustancias y te pusiste muy, muy expansivo, pero ya ha pasado más de un mes y ya no has consumido sustancias, ahí estaríamos hablando de un trastorno primario. No, a lo mejor detonado por las sustancias, pero no provocado estrictamente por ellas, ¿sí? Y no sostenido por ellas, sino por un desbalance químico del cerebro. Mencionó hace ratito que, por ejemplo, si alguien de la familia tuvo bipolaridad, es posible que ahora sí que los descendentes puedan tenerlo. Hicimos durante la semana algunas preguntas y quiero hilarla con esto que mencionó porque muchas personas mencionaban, si tú tuviste un evento traumático y no tienes ningún tipo de, ahora sí que gen sobre este tipo de trastorno, ¿tú te puedes enfermar de ello? ¿De bipolaridad? No. No, porque no tienes en tal caso la genética que sostendría el desbalance químico del cerebro. Nada más que al respecto de esto hay que ser bien cuidadoso. Mucha gente diría, bueno, pues entonces yo no tengo problema porque yo no tengo ningún pariente bipolar. ¿Estás absolutamente seguro? No, pues es que no, a nadie le han diagnosticado bipolaridad. Pero no hace falta que te diagnostiquen para que lo tengas. Hay muchas personas que
son tratadas como, es que es muy jocoso, es que es una persona con mucho empuje, con mucho entusiasmo, luego se le baja la pila, pero luego la recupera, ¿no? Okay. Y por eso no duran los trabajos, pero es que realmente, es que como es tan inteligente, entonces, ajá. Entonces ya cuando empiezas como clínico, cuando uno empieza a hacer una historia más detallada y una descripción de la constelación familiar, dices, hey, este tío excéntrico este, que abrió muchas empresas, pero quebró varias y demás, pues no, a lo mejor nunca llegó a los servicios de salud mental, pero pues parece que era bipolar, aunque nunca nadie se lo dijera, ¿no? Entonces, eh, no podemos estar seguros de que no hay familiares con bipolaridad a menos de que se haga un rastreo de la conducta de los familiares, ¿no? O sea, O sea, tiene que ser, no es como a lo mejor con una prueba genética, tiene que ser... no. Aunque sí hay marcadores genéticos, realmente el diagnóstico se hace a través de la clínica, ¿sí? De la observación clínica, porque no han resultado predictores los marcadores genéticos para decir si una persona va a desarrollar o no bipolaridad, ¿sí? Además de que pues, esos estudios son carísimos y no son de uso regular, mucho menos en México. Doctora Maribel. Fíjate que a mí cuando hablas de esto, me surge entonces la pregunta de lo que tú hace rato nos mencionabas, cuáles son los 4 tipos de bipolaridad, porque entonces creo que es más sencillo pensar en el tío jocoso, eh, que nunca diagnosticaron con trastorno de bipolaridad, pero ahí estuvo presente, ¿no? Solo que le llamábamos tío jocoso o pariente jocoso, cualquiera que sea la categoría. Claro. Mira, en la clasificación diagnóstica oficialmente solamente hay 2, pero la investigación nos ha revelado que hay por lo menos 4 formas clínicas. Una, el trastorno bipolar 1 es aquel en el cual hay episodios maníacos alternados con episodios depresivos o episodios mixtos alternados con episodios depresivos. O sea, basta con que tengas episodio maníaco o episodio mixto de al menos duración 4 días para que caigas en la categoría diagnóstica bipolar 1. Bipolar 2, digamos que es una bipolaridad chiquita, ¿sí? O sea, el individuo no tiene los 4 días de humor intensamente exaltado, a lo mejor nomás tiene 3, o tiene más días, pero el humor no es tan exaltado, pero sí desproporcionado para su funcionamiento cotidiano. A eso se les llaman episodios hipomaníacos. ¿Sí? Lo que los caracteriza es que son personas con mucha lucidez, mucha energía, mucha disposición, sí, a lo mejor alegres, pero no al punto de necesitar internamiento. El problema es que esos periodos terminan y después inician episodios ahí sí profundamente depresivos. ¿Qué es lo que hace notorio? Oye, espérate, pero es que en el primer semestre del año, o sea, te metiste a yoga, a ballet, agarraste 5 clases en la universidad, estabas arreglando tu jardín y demás, y terminaste todos tus proyectos, te graduaste de tu diplomado, ¿no? Y ahora ya no quieres nada. Ahora te abstraes y dices, no, la verdad es que, ¿no? Hasta el otro año. Entonces, esa sería bipolaridad 2, ¿no? Episodios hipomaníacos, que son como manías chiquitas, o no tan notorias, pero con episodios depresivos. Bipolaridad 3, no oficial, pero sí reconocida, se referiría justamente a la bipolaridad que es generada por el consumo de fármacos, a veces por fármacos antidepresivos, ¿sí? O sea, un psiquiatra o un médico, porque también me ha tocado que muchos médicos generales prescriban antidepresivos, pueden provocarle a un individuo episodios cuando más hipomaníacos debidos al consumo de antidepresivos, ¿sí? Mal manejados. ¿Sí? Entonces, hasta para manejar antidepresivos hay que tener especialidad para ello, ¿no? Descartar que no haya por ahí algún tipo de proclividad a la bipolaridad. Sería la bipolaridad 3 debido a fármacos. Y bipolaridad 4 sería
cuadros bipolares, pero superpuestos a una personalidad que ya de por sí, ahí sí, de personalidad, que ya es muy acelerado de por sí y muy inestable. Lo cual me parece también importante para todas las personas que nos estén viendo que podamos distinguir, porque en el habla popular, la palabra bipolaridad ha comenzado a utilizarse de manera indiscriminada, ¿no? De, ay, es que quiero ir a la fiesta, ay, no, pero sabes que ya no quiero ir, ay, eres un bipolar, ¿eh? Eso no es bipolaridad. Eso es ser inestable, eso es ser voluble y entra dentro del rango de lo normal. ¿Sí? Eso no te hace... Y quizás indeciso, ¿no? Indeciso, sí. Eso, pero eso es otra cosa, ¿no? Bipolar es que tengas episodios claramente diferenciados de una duración considerable en los que alternes entre manía y depresión. No que seas indeciso al respecto. Ay, si quiero, no quiero. Si quiero, no. No, eso es ser inestable, ¿sí? Tal cual. Y por ejemplo, ¿la depresión podría ocasionar bipolaridad? Pues, a ver, ocasionar no, más bien una persona que inicia con síntomas depresivos tiene que estar en un periodo determinado de observación antes de descartar que no sea en realidad una persona, que siempre haya sido una persona bipolar, pero que hasta la fecha no habíamos visto los síntomas maníacos. ¿Sí? Entonces, hay que tener un criterio clínico muy agudo para... Oye, es que está deprimido. Ok, a ver, datos de la familia, ¿qué hay ahí para rastrear el tema bipolar? ¿Sí? Y si no, entonces se queda tal cual como depresivo mayor, ¿sí? Y no necesita otro diagnóstico. ¿Sí? ¿Y una persona bipolar puede ser peligrosa? Para sí misma y para los demás, sí, no porque sean particularmente perversos o malos, sino porque en general son impulsivos. ¿Sí? Son personas impulsivas que no miden el riesgo. En el episodio maníaco no miden el riesgo y pues, de veras no, es que yo sé, yo sé que soy el enviado de Dios, ¿no? Y tengo poderes, entonces, a ver, mira, dispárame para que compruebes que yo soy, ¿no? O me voy a subir al techo para que veas cómo vuelo. O sea, no vuelan. O sea, los bipolares tienen mucha energía, pero no vuelan. Pero ¿y cómo entonces puedes tú tratar con alguien así? ¿O cómo puedes tú identificarlos? Medicación. Esa es una de las cuestiones espinosas de la bipolaridad. No puedes tratar ni como clínico ni como psicoterapeuta, no debes tratar con un individuo bipolar si no está medicado. ¿Sí? Chocho. Ahí sí, chocho. No hay opción. ¿Sí? Es peligroso. No, pero es que yo no creo en los medicamentos. A ver, estos no son actos de fe, ¿no? O sea, esto es que te pones enfrente de un bipolar en estado maníaco, ¿sí? Y te expones, ¿no? A menos que estés igual de maníaco que él, en cuyo caso ya estarían fregados los dos, ¿no? Es que da un punto de vista muy importante porque o sea, ya nos puso, ahora sí que el plumón en el punto importante aquí de cómo podemos nosotros identificar ya sea alguno de los 4 puntos de bipolaridad que una persona puede tener. Uh-huh. Pero tiene que estar en una faceta por cierto tiempo. Bueno, en diferentes 4 días al menos, pero generalmente es mucho más. Pero si una persona no pone atención ahora sí que con quién está, ¿cómo te vas a dar cuenta de que esa persona tiene una bipolaridad? Ajá. Tristemente, la media de tiempo entre la aparición de los síntomas y el inicio del tratamiento farmacológico es como de entre 7 años. ¿Sí? O sea, 7 años desde que se manifestaron los primeros síntomas, pero no se atendieron. ¿Sí? De ahí hasta que realmente llega a ser diagnosticado. Y todavía, a veces, pues, llegan a pasar 12 años entre las primeras manifestaciones y el inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque aún habiendo recibido el diagnóstico,
no es bien, no es bien recibido, no se toma con responsabilidad. Y entonces ya te dijo el psiquiatra, eres bipolar y tú, no, o sea, el psiquiatra me quiere enchochar, el psiquiatra, o sea, tiene convenio con la industria farmacéutica y por eso me quiere quitar mi super creatividad ¿no? Y la familia suele también apuntalar esto de no, a ver, no, tú no necesitas fármacos, tú lo que necesitas es disciplina, ¿sí? Tú necesitas ser más centrado y aprender a controlarte, ¿no? Y entonces también muchas veces la familia es el causante o juega un papel importante en que las personas bipolares no se traten, ¿no? O sea, cantidad de veces que yo he escuchado personas que ante varios padecimientos, bipolaridad, ansiedad, depresión, esquizofrenia y demás, les digo, bueno, pues tenemos que trabajar, mandarlo con el psiquiatra. No, yo realmente preferiría que se tratara sin fármacos, ¿no? Y yo en mi mente pienso, pues yo preferiría comer sin engordar, pero pues eso no se puede, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, es una negación total. Sí, es una negación total. A mí me parece que esto que estamos haciendo ahorita es muy importante para que la gente empiece a entender que los trastornos mentales no son un tema ni de cultura, ni de echarle ganas, ni de nada. O sea, los trastornos mentales son auténticos. No hay ningún convenio entre los psiquiatras y la industria farmacéutica, mucho menos con los psicólogos, ¿no? No es el asunto de querer vender más, ni esclavizar a nadie, tampoco de darle electroshocks, y ya saben, así la Kate del Castillo sangoloteándose en el video de Ricky Martin, Fuego de noche, nieve de día y el caballito de mar. O sea, no. Yo no sé qué películas ven, ¿no? Pero no. La intención de la intervención en salud mental es que el individuo tenga una vida que valga la pena ser vivida y que tenga una vida digna. Y para eso, en muchas ocasiones, se requieren de fármacos y de tratamientos psicoterapéuticos. Es muy importante que la gente lo sepa. Fíjate, y ahorita que dices esto, porque yo desde hace rato me quería regresar al trastorno bipolar de tipo 3 que dijiste que era por fármacos, ¿no? Y me pareció importante como hacer un paréntesis o hacer énfasis de, es cuando son mal indicados, Mal porque diagnosticados y por lo tanto mal tratados. ajá, porque a veces las personas lo agarramos como de, es que el doctor dijo que se me puede desatar trastorno de bipolaridad por fármacos porque me indicaron antidepresivos, entonces no voy a tomar antidepresivos. Ese número uno, ¿no? Creo que es importante que busquemos la ayuda adecuada para que haya el tratamiento justo y justo podamos tener esta vida digna. Y la otra que me parece que tiene que ver con los mitos es esto que tú decías. A mí me recordaste una persona que decía, es que si me quitan mi depresión o mi tristeza profunda, ¿cómo voy a ser capaz de crear los dibujos que hago, las historias que hago? Y Es real. entonces ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Eso que estás diciendo, Maribel, es prácticamente la historia natural de los bipolares, ¿sí? O sea, por el contrario, a mí me ha tocado más que no, es que si me dan carbonato de litio, el litio me va a quitar mis episodios de creatividad, ellos les llaman. En realidad son episodios de manía, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a pintar? ¿Cómo voy a terminar la tesis del doctorado? ¿Cómo, no? ¿Cómo hacer todas estas cosas si me medican? Pues sí, pero el asunto es que en una de esas despegas a la luna también, ¿no? Entonces, es real porque en este sentido, la regulación emocional está entretejida con la personalidad normal, porque hay que decirlo, las personas bipolares tienen una personalidad normal, ¿sí? Pero hay que desenredarla de los episodios maníacos y depresivos. O sea, esto es tu bipolaridad, esto es tu personalidad. Y sí, muchas veces se oponen al tratamiento porque no quieren perder su personalidad, pero hay que entender que el estar maníaco no es un rasgo de personalidad, es un riesgo. Y si la persona en dado caso está en una negación total
y sabe que está, más bien no se da cuenta que está en un grado de bipolaridad o de enfermedad tal, ¿cómo uno puede apoyarlo si en dado caso lo detecta y tiene ese pequeño lucecito de, a ver, o sea, algo aquí no está correcto con tal persona? ¿Se puede apoyar o tiene que ser la persona ya consciente de que tiene un problema, ir con un especialista, en dado caso con alguien como ustedes? En el largo plazo sí tendría que tomar conciencia de ello, pero en una situación de emergencia, diría el finado doctor Gustavo Fernández Espinosa, hay que darle terapia enzimática. Es eso, todos se le echan encima, ¿no? Para contener, ¿no? Y sí, pues sí, porque hay veces que ni con 20 miligramos de haloperidol se le baja la manía, ¿no? Entonces, terapia enzimática, ¿no? Pero pues ya te lo estabilizan como quiera, ¿no? Pero en el largo plazo, sí es muy importante que el individuo asuma que tiene un problema de regulación de emociones. Ahora, ¿qué puede hacer la familia antes de que llegue ese insight, esa toma de conciencia? Aprender a, eh, a expresar de manera asertiva, no agresiva, las emociones todas y desarrollar una comunicación mucho más sana. ¿Eh? En los pacientes con bipolaridad, en el enfoque de tratamiento familiar para pacientes con bipolaridad, se habla mucho de emoción expresada, ¿sí? Y entonces no es el caso de no hablar de emociones, sino hablar de las emociones, pero de una manera asertiva, productiva y, y que ayude al individuo a la contención. Esto es, no nos podemos estar comunicando en la casa, en la familia, a gritos, a mentadas, mucho menos a comunicaciones contradictoria de, oye, ¿y entonces qué me das permiso? No sé, pues haz lo que quieras. ¿Eso es un sí o es un no? No, haz lo que tú quieras. Pues es que si hago lo que yo quiero, no sé si te vas a enojar. ¿No? Pues ya, como tú te mandas. Entonces, ese tipo de comunicación inconsistente, incongruente, es muy dañino para los bipolares y para la población en general. No, no crean que nomás para los bipolares. ¿Sí? A cualquiera que le Ay, hablen así, lo mejor. acabo de describir a la gran mayoría de la población, sobre todo en México, porque, digo, tenemos el tiempo encima. A veces no nos damos ni chance de saber qué somos nosotros, como para andar viendo qué onda con el hijo, con el esposo o con quien sea. Y digo con quien sea porque pues obviamente en el entorno en donde estás, ya sea con quien estén ustedes viviendo. Y aparte algo que me llamó mucho la atención, que la doctora Maribel también lo comentó y lo subrayó, la parte de la medicación. Mucha gente se automedica y ni siquiera se da cuenta de lo que ocasiona, ahora sí que las secuelas de ese medicamento. Sí. Como lo dijo el doctor hace ratito, un jarabe para la tos. Ahora, esto que acabas de mencionar, verdaderamente es un problema más grande que lo que estamos hablando aquí. ¿Sí? Estamos hablando del sistema de salud nacional. O sea, ¿por qué mucha gente se automedica? Porque eso o seguir padeciendo los síntomas de cualquier enfermedad incapacitante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas en este país no tienen acceso a los servicios de salud en los que les pudieran decir, mira, sí, o sea, te duele la garganta, pero lo que tú tienes que tomar es un antihistamínico porque lo que tú tienes es una alergia, no tienes una infección. ¿Sí? Eso es alérgico y es diferente el tratamiento para una y para la otra. Pero pues mucha gente tiene que echar mano pues, de sus recursos. Ay, pues es que sí, mira, a mi tía que tenía garraspera le mandaron tal, entonces pues yo me la tomo también, ¿no? Si tuvieran opción de ir a un médico, tal vez no sucedería esto. Pero en lo que se refiere a la medicación psiquiátrica, yo soy de la opinión que eso debe de ser de uso exclusivo del especialista. Ni Pero, por siquiera del ejemplo, médico general. pero es que yo he visto también en algunos, por ejemplo, aparte de depresivos, también creo que algunos medicamentos que se ocupan y estoy aquí
preguntando más bien, para bajar de peso y demás, Sí, también tienen ese tipo de cuestiones. sí, las anfetaminas como tal, eso es lo que provocan. Entonces, Los esteroides anabólicos, todo lo que, ajá, lo que en algún momento te lo pueden dar en el gimnasio, por ejemplo, en para el que gimnasio, o los desinflamatorios a base de cortisona también. Ay, pero o sea, ¿cómo? Sí, claro que sí. y justo lo que dijo el doctor, para que estés así en friega y haciendo y moviendo y no sabes ni lo que te tomas. Exacto. Pero, pues el otro problema es que no contamos con un sistema de salud al que podamos acceder fácilmente y tener orientación de, oiga, ¿qué me tomo? Yo diría que también es la parte de no querer saber y tener responsabilidad de lo que uno está consumiendo. Un poco También. ignorancia. También, aunque pues, o sea, los costos que tienen los servicios de salud, pues no son baratos, ¿no? Una consulta de especialista, o sea, no va a ser accesible para toda la gente, ¿sí? Sí, tiene toda la razón. Y la verdad es que concuerdo, porque de que tengo una garraspera y me dijo la tía Chona que me tomara tal cosa, pues me la tomo y pues ya no pasa nada. ¿Y cuál no pasa nada? Pasan muchas cosas. Puede Doctora pasar. Maribel, por favor. Es que justo yo iba a señalar eso, ¿no? No es accesible en muchos sentidos y yo pensaba, hablaríamos de corresponsabilidad. Y corresponsabilidad puede ser por creencia, puede ser por economía, puede ser por tiempo, puede ser por el sistema, puede ser porque justo en mi salto de fe fui con el doctor y el doctor aparentemente no me curó, no me diagnosticó adecuadamente y entonces yo ya le quito la credibilidad a cualquier médico o a cualquier especialista, que también creo que es un peso como sumamente importante. Sin embargo, yo creo que nos toca reiterar esta parte que Alfredo decía de, creo que todas las personas merecemos una vida digna. Ahora, a mí me generaba como impacto porque cuando habló de la descripción, yo decía, ¿y qué ocurre con la familia, no? Porque cuando hablaba de los 4 días de la manía, yo de pronto tratándole de seguir el paso a Alfredo, me empecé a sentir como un poco agitada de, wow, o sea, pensar 4 días con Así. el exceso de energía, ¿sabes? Es que es cómo te doy seguimiento, cómo te alcanzo, porque seguramente los 2 primeros días o el primer día hasta es emocionante, pero ¿y los otros 3? Uh-huh. ¿Qué ocurre con la familia de alguien que padece un trastorno de bipolaridad? Hay muchos problemas comórbidos, ¿no? Eh, la bipolaridad se acompaña con severos problemas de pareja, ¿no? Consumo de sustancias por parte de los familiares para poder mitigar la angustia, ¿no? del actuar del bipolar, eh, maltrato, deterioro de las relaciones, depresión en otros miembros de la familia, ansiedad en otros miembros de la familia. Pues, hay un libro bonito de psicopatología que comienza diciendo, ¿no? que la enfermedad mental, a diferencia de la enfermedad médica, se caracteriza porque el individuo que la padece sufre, pero también hace sufrir a los demás. Y eso es cierto para la enfermedad mental. Entonces sí arrastra a la familia también en esto. ¿Cómo se puede identificar en dado caso, o más bien, si una persona con bipolaridad no es tratada, hasta dónde puede llegar a deteriorarse físicamente o hasta dónde es capaz de ocasionarse tal problema? No, sí. Los episodios recurrentes, tanto de manía como de depresión, provocan deterioro cognitivo. Entonces, es bien sabido, espero que sea bien sabido, que la depresión cursa con cierta lentificación del pensamiento en la fase depresiva. Problemas para concentrarse, para poner atención, para tomar decisiones, ¿no? Que con los medicamentos antidepresivos suelen ceder estos síntomas. Pero entre más profundo sea el episodio afectivo, sea maníaco o sea depresivo,
eh, mayor probabilidad hay que no haya una recuperación completa con cada cuadro, ¿no? Cada vez el individuo sí se recupera, pero ya no al 100. Se queda como un escaloncito abajo, ¿no? Y tiene otro cuadro depresivo o otro cuadro maníaco y ahora queda en otro escaloncito abajo. Y, claro, vemos personas de 40 años, ¿no? Que están verdaderamente acabadas. Y no puede tener 40 años, esa persona tiene mínimo 60, ¿no? Tiene 40, pero es bipolar. ¿Es bipolar? Pues sí, claro, porque en el arranque, ¿no? De la superenergía que tienen, se desgastan ahí muchísimo. ¿Eh? Porque también, o sea, a pesar de que no tengas la necesidad de dormir, eso no quiere decir que tu organismo no lo necesite real. ¿Sí? Y sabemos que el sueño perdido no se recupera. Entonces, si estamos hablando de periodos prolongados de la vida donde duermo 2, 3 horas, por supuesto que me voy a envejecer mucho más rápido. Entonces, hay un deterioro considerable, notorio. Y obviamente ocasiona otro tipo de enfermedades físicas. Además, sí, accidentes, malnutrición, demás, te hace proclive a otras enfermedades, claro. Enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Por supuesto. Sí, porque digo que quiero pensar que a lo mejor no son conscientes en su efusividad de lo que hacen. Sí son conscientes, mas no pueden detener el impulso. No pueden detener el impulso y no razonan. Sí se dan cuenta de lo que están haciendo, solamente no lo razonan como algo inapropiado. No tienen freno, como dirían No por ahí. freno. Y ahora, como si fuera poco, hilándolo con el capítulo anterior en el que estuve, también se puede dar que se mezclen ambas patologías, la esquizofrenia y la enfermedad bipolar. Alterna. Se llama trastorno esquizoafectivo. Y eso sí es una bomba. ¡Wow! Sí. ¿Cuándo sucede? Cuando tienes un papá bipolar y una mamá esquizofrénica. Bueno, Pero es que eso es, digo, perdón mi expresión, pero ¿cuántas personas no tienen ese problema y no lo hemos captado y o además, no lo la hemos alta visto? probabilidad, como bien dice el dicho popular, Dios los hace y ellos se juntan solos. Pues la probabilidad de que un bipolar termine casado con otro bipolar, o con un esquizofrénico, o con una persona con trastorno al límite, o una persona antisocial, pues es muy alta. ¿A quién más le va a aguantar el paso a un bipolar? ¿No? Solamente a alguien que esté en su mismo canal. Santo Jesús, doctora Maribel, en lo que Lo que recupera el aliento. Sí. Es que justo yo eso decía, ¿no? O sea, ¿quién puede? Lo que justo dije en mi comentario anterior, ¿cómo le hago para aguantar el ritmo de alguien en un episodio maníaco, pero igual en su polaridad, en un episodio sumamente depresivo donde no quiere saber nada de la vida? Entonces, sí, vaya, checa como este comentario de, pues, alguien con esquizofrenia o alguien con trastorno bipolar. Fíjate que yo estaba pensando detenida como en el proceso del tratamiento. Alguna vez escuché y que me parece que podría ser otro mito, ¿qué tanto trabajo cuesta que sean diagnosticados una vez que entran en contacto con el especialista? Porque, vaya, no hay que contar el previo antes, ¿no? Pero una vez en contacto con el especialista, ¿es sencillo, no es sencillo? Porque tú nos haces mucho énfasis de hay que ir con el especialista, valga la repetición de la palabra, muy específico en Sí. el trastorno. Además, hay que decirlo, no todos los psiquiatras tienen el mismo, pues sí, la misma experiencia con todos los trastornos, ¿no? Ni tendrían por qué, porque igual pasa con los psicólogos, ¿no? Tenemos como nuestras áreas de donde nos sentimos a gusto y demás, y hay temas en los que decimos, no, sabes qué, mira, o sea, sí le sé, pero, o sea, si puedo, mejor no le entro, ¿no? Y con los psiquiatras pasa lo mismo, o sea, hay psiquiatras especializados en el manejo de demencias,
Hay psiquiatras especializados en esquizofrenia, especializados en bipolaridad, especializados solamente en ansiedad y depresión, en trastornos de la alimentación. Entonces, sí, o sea, también hay que ir con el especialista que sea especialista en este tipo de casos. Sí. Y te decía, perdón, Adelante, Fay, doctora. No, adelante. vaya, si es una realidad que yendo ya con el especialista, el diagnóstico es tardado, no es cierto, es falso. Y Sí, o sea, segunda, el bueno, tratamiento, ¿qué beneficios da, no? Porque sabemos que ya hasta, tú no lo dijiste, cada medicamento trae etiquetitas que nos dicen cuáles son las consecuencias. Pero vaya, si queremos hacer hincapié a las personas de por favor acudan con el especialista, el beneficio sería no tener una vida tan acelerada ni tanto deterioro, claro. pero de Sí, manera práctica. bueno, para empezar, el proceso de diagnóstico es eso, tiene que ser un proceso de diagnóstico que incluya tanto la valoración clínica directamente por el médico psiquiatra o el psicólogo clínico, como la aplicación de una serie de pruebas y de instrumentos que me ayuden a medir la presencia de los síntomas bipolares más otro tipo de síntomas y también las áreas de fortaleza del individuo, sobre las cuales te tienes que agarrar, ¿no? Para poder hacer un enganche terapéutico. Entonces, primero viene el proceso diagnóstico. Ya una vez que te dan el diagnóstico, entonces lo que viene a continuación es una psicoeducación tanto para el paciente como para la familia del paciente, ¿sí? La pareja, porque ahorita me quedé, porque también revisaba yo en la semana algún material sobre causas de nulidad de matrimonio en el derecho canónico y resulta que la bipolaridad es una de ellas. O sea, si tú te casas con una persona que al momento de casarte tenía trastorno bipolar y tú no lo sabías, puedes pedir la nulidad de matrimonio, ¿sí? Porque te casaste con alguien que no sabías que tenía una enfermedad mental, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, psicoeducación al individuo, psicoeducación a la familia, psicoeducación a la pareja. Y entonces empezar a plantear un tratamiento farmacológico dando la información muy puntual acerca de, mira, estos son los beneficios, pero por supuesto que también hay efectos colaterales, ¿no? Como de ellos se hable, en el carbonato de litio es la ganancia de peso. Suben mucho de peso. Y no, ¿no? Con los eutimizantes como el valproato semisódico, el valproato de magnesio, la lamotrigina, generalmente el estado de letargia que provocan en algunos individuos y en otros no. ¿Sí? En el caso de los antidepresivos, sequedad de boca, visión borrosa, en algunos individuos, en otros no. Y por supuesto, también considerar el costo. ¿Sí? Es decir, mira, o sea, el tratamiento farmacológico tiene estas desventajas y este costo. Y vamos a poder ver resultados en un tiempo razonable, que pueden ser de 4 a 8 semanas, ¿no? Y luego plantear el tratamiento psicoterapéutico. Oiga, pero que aparte de todo esto tengo que ir al terapeuta, sí, por supuesto, porque tiene que aprender a tener una higiene del sueño, a tener una comunicación asertiva, a prevenir las recaídas, ¿eh? Y sí, a tener un estilo de vida más apegado a la salud. Entonces, oiga, pero entonces con todo lo que toma y no va a poder ir a los 15 años de su prima Juanita, pues sí, sí puede ir a los 15 años de la prima Juanita, pero va a tener que llegar, ir a la misa, cenar, bailar a lo mejor con la prima y a las 10 de la noche tiene que empezar a despedirse y estar en su casa durmiendo. Y obviamente que no puede beber, pero nada, ¿no? Ni vinito de consagrar. Y, oiga, pero pues es que son sus 15 años, no se puede que ese día no se tome los medicamentos. No, pues sí, sí se puede, pero el riesgo de que amanezca en Las Vegas casado con una desnudista, pues es alto, ¿verdad? Entonces, pues, miren, en ese sentido yo siempre yo les dejo la responsabilidad a los familiares, al paciente, ¿no? A ver, usted es quien va a decidir si se va a tomar o no el medicamento, no yo. Yo no lo voy a obligar, ¿sí? Pero usted va a ser el que se va a hacer responsable de las consecuencias de no tomarse el medicamento, no yo. Entonces, porque no, es que me está obligando a tomar, no, yo no le estoy obligando a nada.
Yo le estoy diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar si se lo toma y qué puede pasar si no se lo toma. Por ahí, ahorita que mencionó lo del alcohol, por ahí había una pregunta que mencionaban si las sustancias, ahora sí que como alcohol y algunas otras lo detona. Habíamos comentado que no, o estamos en lo erróneo. Dice, no, sí, o sea, hay sustancias tanto contraindicadas con el medicamento como contraindicadas con la enfermedad. Por ejemplo, los estimulantes como la cafeína. Pues porque seamos realistas, la cafeína tiene efectos estimulantes. Te puedes tomar una, te puedes tomar dos y a lo mejor ya empiezas a sentir palpitaciones y hasta ahí llega. No, pero es que yo me tomo 8 tazas de café. No, no, porque no mejor agarran cohete a la luna, ¿no? Va a tener el mismo efecto. Ojo, también, y esto es importantísimo para los chavos, el Red Bull, el Monster, el Boost, todos estos productos que contienen taurina. No, pero pues son refrescos, son energizantes. No, no, son estimulantes, ¿no? Y si tienes una predisposición, esa es pretexto suficiente para destaparte un cuadro de manía, tal cual, así le pasó a un estudiante en conocida universidad de inspiración jesuita, así, o sea, y terminó metido debajo de las mesas, desnudo, y nadie lo podía agarrar, porque además es chiquitito, y entonces no lo podían pescar. El enojo excesivo se podría decir que puede ser una persona bipolar, o sea, Sí, en lugar de eso, depresión. sí, es muy importante porque les mencioné, pero no les aclaré el tema de los episodios mixtos. Que la verdad es que cuando yo estudiaba decía, ¿cómo? O sea, pero pues eso no se puede. No puedes estar triste y alegre al mismo tiempo, no puedes estar con mucha energía y con poca energía al mismo tiempo, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces, pues fueron muchos años de estudio hasta que entendí que no. Hoy en día creo que está más claro en los manuales de diagnóstico que puedes presentar episodio depresivo, predominantemente depresivo, con síntomas mixtos. Esto es, no me puedo concentrar, tengo dolores musculares, tengo insomnio tardío, pero no estoy triste. Estoy sumamente irritable. ¿Sí? Cualquier cosa que me dicen, ¿no? Y pues tengo insomnio tardío, pero la verdad es que tampoco me siento bajo de energía, ¿no? Entonces, tendríamos la mayoría de los síntomas del episodio depresivo con 1 o 2 del episodio maníaco. También se puede para el otro lado. Tener mucha energía, poca necesidad de sueño, estar hiperproséxico, poder poner atención a todo, ¿sí? Pero muy irascible, de que oye, no, espérate, no, cálmate, ya siéntate y se te van los golpes, ¿no? Y pues del médico psiquiatra con el que trabajo, así aprendió que nunca se le debe de poner uno enfrente a un bipolar en estado maníaco, porque una personita de 1.60 le ha puesto una friega a mi amigo que lo dejó como Santo Cristo. Sí. Y entonces, la irritabilidad, porque hay muchos que dicen, ya no puedo estar deprimido, que no ves que estoy de mal humor. La irritabilidad puede estar encubriendo el episodio depresivo y el sujeto no notarlo. ¿Sí? Y también ser parte del episodio maníaco y el sujeto no notarlo. Entonces, mucho cuidado con la irritabilidad, sobre todo cuando se te sale de las manos. O sea, puede ser una persona que en un momento puede estar muy feliz y por cualquier acción tú tratas de calmarlo, oye, no, espérate, siéntate, o sea, sí, vamos a bailar lambada, pero siéntate tantito, ¿no? Y estás súper feliz y ve tu intervención como una agresión. No, es que tú me quieres a mí controlar y entonces, sí, y de estar muy, muy feliz, como no lo dejaste bailar lambada, se te van los golpes. Doctora, no sé si quiera comentar algo al respecto antes de entrar con algunas otras preguntas que aquí de verdad me bombardearon con varias que, Dios mío.
Es que lo único que quería comentar hace rato cuando hablaba justo de esta cantidad de euforia o de los productos energetizantes que pueden desaforar esta cantidad de manía, pensaba en como una cosa como muy sencilla, quizás simple y a lo mejor hasta burda, porque pensaba en un pequeño cuando le damos exceso de dulces, ¿no? Cómo de pronto es como imposible mandarlo a la cama a dormir y que se quede quietecito porque tiene esa cantidad de energía exacerbada, ¿no? No contaba con esta parte del enojo que es real, ¿no? Que puede encubrir ese proceso depresivo, pero que también, hace ratito Alfredo nos decía, es que no quiera, tiene una cantidad impulsiva de energía que no la puede detener. Me parece que en el enojo ocurre lo mismo, no es que no se quiera detener, pero ya se está mirando gritando, ya se está mirando incapaz de poder razonar de otra manera. Solo quería comentar eso, así que si quieres hacer alguna otra pregunta. Ahorita con lo que mencionó la doctora Maribel, me viene a la mente que muchísimas personas, por ejemplo, que toman ese tipo de sustancias como las que mencionó el doctor Alfredo, llegan a tener como esos episodios de enojo o de estar muy efusivos, o sea, muy drásticos. Sobre todo, por ejemplo, lo he visto en gente que se los toma y aparte toma otras sustancias que van, por ejemplo, al gimnasio o que hacen actividades que toman sustancias que tienen lo que menciona el doctor. Entonces eso podría también ser como un foquito rojo. Bueno, podría ser un poquito rojo inicialmente de como por qué necesita tanta sustancia, por qué no puede realizar sus actividades cotidianas sin tanto químico. ¿No será que se está, sin saberlo, automedicando para lidiar con su depresión que no ha identificado? Y que por supuesto un estimulante, ¿no? te levanta, pero pues a ver, como para qué necesitas que te levanten si en teoría estás bien, ¿no? Pues lo que pasa es que están debajo del nivel de funcionamiento normal y entonces una bebida de estas sí te pone ya en un funcionamiento normal, digamos. Y lo comento porque lo he escuchado mucho, sobre todo cuando dicen, es que sabes que si no me lo tomo, no alcanzo a terminar lo que tengo que hacer o a la mitad del día ya tengo sueño y con eso Ajá. me ayuda. Sí. Y es para ellos como una vitamina No, ahora sí que de sustancia de cohete para que pueda seguir. ajá. Y lo ven como algo normal. No es normal, no es normal, ¿no? O sea, como, ¿por qué necesitarías de una sustancia extra para realizar tus actividades cotidianas? De una sustancia extra, o sea, tú puedes realizar, una persona sana puede realizar sus actividades con una alimentación equilibrada y horas de sueño normales. Eso es lo que necesitas para tener energía suficiente durante el día. Ojo con lo que acaba de decir el doctor Alfred. De verdad que ahora sí que Dios de mi vida, cada cosa que uno aprende, de verdad que hay que poner mucho énfasis en todo esto y lo que a veces consumimos sin ni siquiera saber. O damos, o ponemos, o decimos sin siquiera conocer las consecuencias de lo que decimos. Aquí hay una pregunta que me mencionaban mucho de cómo no dejarse influenciar ante una persona enferma sin sentirse culpable. Aprendiendo a poner límites. O sea, tanto una persona enferma como una sana no tendría por qué hacerme sentir culpable, ¿sí? O sea, checa tus límites, como por qué un enfermo o un sano te está haciendo sentir una culpa que no debes de sentir. Es que justo se va a decir, ¿no? Más bien es como un factor de que te está ocurriendo a ti que no le puedes poner un límite a esa persona, esté Este enferma o no esté enferma. enfermo no está enfermo, ¿sí? Ahora, eso sería un tema aparte. No es raro en absoluto que personas que tienen un problema de dependencia emocional justamente se vinculen con individuos con padecimientos mentales severos y desarrollen este complejo, este síndrome de salvavidas, ¿no? Entonces,
No, pues como él está enfermo y yo estoy sano, entonces yo lo tengo que salvar. Ey, ¿quién te dio a ti esa misión? Ya dio pie a otro programa, doctora. No, Porque es que las redes sociales están plagadas de todo eso. sí, claro, claro. O sea, de verdad, o sea, si les pones atención, a veces te dicen, es que hace esto, generalizando que toda la gente está sana y que está bien. Y te dan y te ponen reglas cuando no saben los ABC de cómo es esa persona o qué trae de por medio. Algo, a lo mejor tengo un tipo de trastorno como este es la bipolaridad y tú te dejas ir como Sí, sí, sí. y quieres salvarlo y quieres hacer, pero pues a veces no puedes y porque pues no te corresponde, Eso, no te es un corresponde. doctor No, no. especialista que pueda decir y diagnosticar y comentar, o sea, ahora sí que ver qué es lo que le sucede a esa persona. Pero como somos bien mártires, ¿verdad? A veces nos gusta estar sufriendo. Sí, sí. Doctor, aquí tengo varias preguntas, pero me gustaría que ya empezáramos a hacer como unas pequeñas conclusiones, porque ya pasó una hora y cachito, se me fue como agua, no sé usted, doctora Maribel, qué piensa al respecto, pero me gustaría como que empezáramos a englobar es que sí sería una pequeña conclusión, porque englobar la verdad es que sería un poco complicado, pero hacer como unas pequeñas conclusiones sobre esto de la bipolaridad y qué podemos nosotros hacer para poder ayudar y si en dado caso detectamos alguna de las no circunstancias, alguno de los puntos que mencionamos el día de hoy, pues, ¿qué nos corresponde hacer? Fíjate que yo Informarse, diría yo. mandé. Informarse, diría yo. Ah, sí. Que yo iba a empezar con, más que informarse, pensaba en esto que nos dijiste, ¿no? No es un acto de fe. No es me quiero sentir mejor y me voy a sentir mejor. No es que creo que quedamos muy lejos del échale ganas porque ah, no es suficiente. La otra, creo que empezar cuando estamos cerca de alguien que es tan creativo y que tiene tanta manía o que tiene tanto acelere, que lo vemos tan productivo, creo que tendríamos que empezarle a prestar atención de no es normal que tengas tanta efusividad y euforia. Y creo que yo de este programa me quedo con lo que Alfredo dijo, la persona con enfermedad mental sufre, pero también sufre quien lo rodea a causa de la persona con trastorno mental, aunque no sea, vaya, su motivo de vine a este mundo para hacerlo sufrir. Pero el descuido implica que mucha gente sufra alrededor. Correcto. En esta cuestión, ¿quién sufre más? ¿La persona que lo tiene o la gente que está a su alrededor? No, pues imposible ponderar, porque, a ver, hay que entender, el individuo bipolar, sí, en la fase maníaca se la pasa a bomba, pues, pero tampoco crean que es una y una, ¿no? Una y una, una depresiva, una maníaca, una depresiva, una maníaca, no, o sea, no es así, pues, tienen 1 o 2 episodios maníacos en, en 5 años, pero seguidos de varios de episodios depresivos. Entonces, el asunto es que cuando el individuo no está maníaco, incluso cuando está eutímico, quiere decir que está normal, vive angustiado también. Vive angustiado por esta circunstancia de estoy enfermo, ya, o sea, ya me gasté la quincena, ya perdí la casa, o sea, ya fracasé en infinidad de negocios y demás. Entonces, sufren, cuando no están en la fase maníaca, sufren y sufren mucho, se angustian bastante. Entonces, eh, sufre la familia, sufre el individuo, ¿no? Porque si no diría, o sea, hace sufrir a los demás, pero pues yo no sufro, pues dale, ¿no? Pero no, claro que el individuo bipolar sufre. Ahora, orgullosamente puedo decir que tengo pacientes que han pasado 10 años sin un solo episodio afectivo, claro, bien medicados y con un apego religioso a su tratamiento psicoterapéutico.
con una solución o una medida responsable a su enfermedad, podríamos mencionarlo de esa manera. Sí. Hay cura Que para esto. asumieron su responsabilidad, decidieron mantenerse sanos y hacen todo lo necesario para mantenerse en la salud. Bueno, más bien respondiendo a algunas preguntas que mencionaban sobre esto, si había cura, es más bien una medicación responsable, no es una cura, pero sí se puede establecer, estabilizar más bien. Y en esto yo quisiera también puntualizar, la bipolaridad y las enfermedades mentales son y deben ser vistas tan legítimas como una enfermedad física. Es como tener diabetes. La diabetes no se cura, se controla y puede pasar completamente desapercibida con un régimen de vida muy sano, ¿sí? Y tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, también tú no le vas a pedir a un diabético que le diga a su páncreas que le eche ganas para generar insulina, ¿no? Pues tampoco le vas a decir a un bipolar, ¿no? Dile a tus neuronas, así que como pasta de dientes, secreten serotonina y ya, o sea, no, tampoco es así. Entonces, lo que se puede hacer para tener una vida digna y que valga la pena ser vivida es responsabilizarse de su condición mental, asumirla y hacer lo necesario para mantenerse sano. Fíjate que yo le quiero sumar a esta pregunta que hacías, Sai, de quién sufre más. Yo creo que sufren diferente, pero sumando esto que acaba de decir Alfredo y yo apelaría a la disciplina o la corresponsabilidad de la familia, ¿no? Cuando pones el ejemplo del diabético, el diabético tiene que seguir una dieta, tiene que seguir esta salud que nos mencionabas, desde sueño, productos a consumir, cosas a dejar de consumir, una actividad de ejercicio constante. Y a veces la familia es como de, solo por esta vez, ¿no? Come esto. Sí, y también no sean gachos, ¿no? O sea, no le pongan el pastel 3 leches enfrente al diabético, ¿no? Y la coca de 2 litros. Bueno, pero te traje tu apio y tu agua de taray, ¿no? No sean gachos, ¿no? Y lo mismo con el bipolar. A eso iba, ¿no? Cuando hablabas de la fiesta y de nada más que baile el vals, ¿no? Pero dejan el vals a las 2 de la mañana. Ajá, sí, o sea. Entonces, ¿quiere decir que no vamos a poder ir a Las Vegas? No pueden ir a Las Vegas, ¿no? Váyanse a Maui, ¿no? Y estén así muy relajados, el sol, ¿no? La playa, pero no, por supuesto que no pueden ir a Las Vegas, ¿no? Pero hay opciones. Hay opciones. Sí. Hay que tener empatía en todo esto. Exacto, sí. Doctores, por favor, doctor Alfredo, un medio de comunicación para quien de verdad necesite auxilio y apoyo, vayan con usted, por favor. Claro que sí, el teléfono de contacto, tengo 2, es 2222-174483 y 2225-2223-53. Y en Instagram, consultorio.alfredo, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Doctora Maribel. A mí me encuentran en el número 55 49 28 42 64. Con todo gusto, cualquier duda, pregunta, comentario. De todas maneras, por si no alcanzaron anotarlos, acá abajo, si los están viendo por YouTube o aquí arriba por Facebook o en la descripción en Spotify o iTunes o Anchor donde nos están escuchando, también ahí vamos a poner los datos tanto del doctor Alfredo como la doctora Maribel, de la doctora Maribel y del doctor Alfredo, para que si ustedes necesiten, ya sea sobre este tema o algo en específico de algo que de verdad, algún tornillito que aquí se los tratamos. Créanme que todos necesitamos que nos lo aprieten un poco, de verdad, y más con estas circunstancias tan extremas que hemos vivido últimamente. Así que, de verdad, yo hoy me despido con una frase que el doctor nos compartió la semana pasada, que mencionaba de enfermarse no es culpa de uno, curarse sí. Así que, pues también la responsabilidad
es de uno mismo. Así que pues hay que tomar acción si queremos estar bien y vivir bien. Así que muchísimas gracias. Me despido, Zaira Rodríguez. Doctor, muchas gracias. Doctora Maribel. Muchas gracias. Acuérdense, nos estamos viendo aquí el próximo viernes a las 8:30 de la noche, aquí en esto que se hace llamar Mi Psique y Yo, para que aprendamos, porque este es el chiste de este programa, de este espacio, que aprendamos tanto ustedes de nosotros como nosotros de ustedes. Así que muchas gracias y estamos aquí para todos ustedes. Hasta la próxima.